Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yadira Salcido, estoy estudiando Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana y por esta ocasión voy a explicarles lo que es la unidad 1 de Estadística Inferencial. Nos estaríamos basando en lo que es el libro de Mario Triola, en su mayor parte. Claro que vamos a tener fuentes externas en las que nos vamos a apoyar. En esta unidad estaríamos viendo meramente conceptos a base de introducción a la estadística. Sin más que agregar, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a ver lo que es el capítulo 1 para lo que es Estadística Inferencial 1. En la introducción a la estadística vamos a estar viendo qué es la estadística. La definición del libro nos dice que es el estudio que reúne, clasifica y recupera todos los hechos que tienen una determinada característica en común. La podemos ver muchas veces en estudios demográficos como los censos, en las revisiones de tendencias en los procesos como son cualquier gráfica de calidad o productividad en la maquila, predicciones en el clima, los famosos pronósticos y en estudios médicos. La definición de Kendall y Buckland de estadística es básicamente muestreo. Todo lo que nos están diciendo aquí es un muestreo. ¿Qué hacemos? Reunimos datos, los analizamos y en base a ello pues nos damos cuenta de si estamos en lo correcto, aproximados o si definitivamente es incorrecto. Entonces esto es lo que nos están tratando de explicar Kendall y Buckland. A continuación, unos conceptos clave que vamos a estar utilizando mucho en todo lo largo de la materia, pues es datos, ¿no? Los datos en definición pues son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. Algo muy importante para que los datos sean justos, sean correctos, es que deben de ser recabados al azar. Si es recabado de... En estadística, la población es un conjunto de sujetos o individuos con determinadas características demográficas, de las que se obtiene muestra o participante de un estudio estadístico interno al que quiere extrapolar los resultados de dicho estudio. Esto es estadística inferencial. Cuando ustedes hagan un muestreo o les toque ver que se haga un muestreo en su línea, en su área, mayormente lo usan en el área de incoming, ahí es donde ustedes pueden poner en práctica la estadística inferencial, donde les van a decir tantas piezas pasan, tantas piezas el lote no pasa. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Tenemos este concepto para Levin y Rubin. Algunas veces es posible y práctico examinar a cada persona o elemento de la población que deseamos describir. A esto lo llamamos una numeración completa o censo. ¿Qué quiere decir? Bueno, si nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos en todo el cuestionario diversas cosas a nuestro sujeto, lo que él conteste, ya sea un dato numérico o un dato no numérico, ese dato es nuestro censo. La muestra, es lo que estábamos hablando hace ratito, es el subconjunto de miembros seleccionados de una población. Como vemos, aquí tenemos nuestro lote, digámoslo así, y esta sería nuestra muestra. En el área de incoming, tomando el ejemplo otra vez, pues tenemos aquí nuestro lote, pero vamos a tomar nomás unas piezas para asegurarnos de que el producto está dentro de nuestros alineamientos de calidad. Bien, ya vimos lo que son los conceptos más básicos de estadística, entonces, ¿cómo los vamos a poner en práctica? Algo muy importante a considerar cuando estamos trabajando con datos estadísticos es 3 conceptos clave que vemos aquí. Cuando tenemos datos, muchas veces no sabemos ni por qué los tenemos, ni para qué los tenemos, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros debemos hacer es usar el pensamiento estadístico. Primero que nada vamos a considerar el contexto de los datos, o sea, saber de dónde vienen nuestros datos y por qué los estamos reuniendo. La fuente, que sea una fuente veraz, una fuente confiable. Y el método de muestreo, saber si la manera en que elegimos la muestra es la adecuada.
A veces tomamos muestras que no son muy representativas de la población y pues ahí nos puede fallar lo que es nuestro estudio. Por ejemplo, ¿usted le confiaría su auto a alguien que se lo reparara? Un ejemplo, ¿usted confiaría su auto que fuera reparado por un mecánico desconocido en uno que le recomiendan los amigos del mismo mecánico o en uno que ya sabe que es bueno en su trabajo? Primero, aquí podemos aplicar el pensamiento estadístico porque no sabemos si el mecánico que no conocemos va a hacer un buen trabajo en nuestro auto. No hay un contexto de datos de sus trabajos anteriores o si ha hecho un buen trabajo, etcétera. Tenemos a la otra opción que pues digamos que sus amigos nos dicen, ay, ¿sabes qué? Pues mi amigo repara carros y él te puede ayudar. Entonces ahí estaríamos dudando de nuestra fuente. Puede que sean amigos del mecánico, entonces puede que solo estén diciéndolo para pues hacerlo que tenga pues un trabajito, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que verificar la fuente, si es alguna fuente confiable, si ya nos dijera a lo mejor un amigo de nosotros que ya fue con él y que ya le dejó hecho un buen trabajo, pues ahí ya sería una fuente confiable. En el caso de la opción de un mecánico que sabemos que hace un buen trabajo porque las personas que saben del tema y no tienen ningún interés en cuál mecánico elijamos, ya nos han confirmado, y nosotros hemos consultado con clientes de ese mecánico y si nosotros tenemos esa opción, entonces pues ahí estamos aplicando un pensamiento estadístico. En un simple ejemplo de la vida real, en una elección que nos puede llegar a pasar a todos. Parámetro y estadístico son dos conceptos que nosotros también vamos a estar manejando y es importante reconocer la diferencia entre cada uno. El parámetro lo vamos a usar cuando estamos describiendo alguna característica de la población y el estadístico cuando estamos describiendo un dato de una muestra. El pensamiento crítico es cuando tenemos la combinación de implicaciones prácticas y significancia estadística. Más adelante vamos a ver un poquito más a detalle esos conceptos, pero igual un par de recomendaciones, pues antes de hacer nuestras conclusiones, tenemos que tener bien claro cuál fue nuestro análisis estadístico, cuál implicaciones prácticas podemos tener ahí. Y tener en cuenta pues que la significancia estadística no es la misma que la significancia práctica. Ejemplo, un programa que nos promete perder 2 kilos en 24 semanas, sí tiene significancia estadística, después de todo estás perdiendo peso, ¿no? Pero en cuanto a la práctica, no conviene, pues estarías bajando solamente 2 kilos en 24 semanas, que no es muy atractivo para fines prácticos, así como si fuera, no sé, mucha pérdida de peso en poco tiempo, tampoco sería del todo práctico porque estaríamos poniendo probablemente en riesgo nuestra salud. Los tipos de datos, tenemos datos cuantitativos y datos categóricos. Los datos cuantitativos o variables o datos numéricos son números que pueden ser conteos, mediciones, cualquier cosa que nosotros podamos sumar, restar, multiplicar, etc. Y los datos categóricos o cualitativos o de atributos consisten en nombres o etiquetas que no son números y por lo tanto pues no son conteos ni mediciones. Pues aquí tenemos el ejemplo de una familia, ¿no? Que nos da sus nombres y sus edades. En el caso de Lola, Claudia, Luis, Pedro, Norma y Javier, esos son datos categóricos o de atributos. Y en el caso de las edades, 4, 63, 62, 38, 35 y 5 años, esos son datos cuantitativos o variables. También pueden verlo como variables o atributos, entonces varía dependiendo del autor. Sin embargo, esa es la diferencia. Los datos numéricos los podemos sumar, restar y hacer todo tipo de operaciones, pero con los datos de atributos es donde nosotros identificamos cuál dato pertenece en cuál sujeto. Tenemos aquí un par de definiciones. Por ejemplo,
según Murray R. Spiegel, una variable es un símbolo tal como x, y, x, hx, que puede tomar un valor cualquiera en un conjunto determinado de ellos, llamado dominio de la variable. Si la variable puede tomar solamente un valor, se llama constante. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero ya más adelante. Y por parte de Utin, recibe el nombre de variables cualitativas o atributos aquellas características que pueden representarse en individuos que constituyen un conjunto. Estos son pues las etiquetas, ¿no? Como los nombres, como a cualquier cosa que nos ayude a identificar a nuestros sujetos. También tenemos dos diferentes tipos de datos. Hay datos discretos que son como un conteo. Son números como digamos enteros. Posiblemente 0, 1, 2, etcétera. Que podría ser como cuando contamos unos huevos en una granja. Ahí pueden ser pues nada más contaditos, ¿no? Y los datos continuos serían los datos numéricos que resultan de un número infinito de posibles valores, que puede ser como cuando estamos reuniendo la leche, es un líquido, no se va a limitar a 1 litro y ya se va a brincar al 2 litros, no, puede ser 1 litro y tantos mililitros o menos del litro, entonces puede ser un rango infinito de valores. Ok, está el nivel de medición nominal, que en este pues es nada más para datos categóricos, pues como lo ven, como los nombres, ¿no? De aquí tenemos el mismo ejemplo de la familia, Lola, Claudia, Luis, Pedro, Norma, Javier. Los podemos ordenar, pero no necesariamente en un orden numérico, sino basándonos en los datos categóricos. Y los datos que están en nivel de medición ordinal pueden acomodarse en orden, pero las diferencias entre sus valores no puede calcularse a ciencia cierta. ¿Cómo podemos ver este ejemplo? Bueno, cuando hay calificaciones con letras A más, C, B, F, ¿no? Sabemos que F pues es para reprobados y la A pues es un excelente, ¿no? Pero aunque las podemos poner en orden, no es como que podamos restarle a la A una B o algo así. Es meramente un nivel de medición ordinal. El nivel de medición de intervalo es parecido al nivel ordinal, pero aquí la diferencia entre dos valores sí tiene un significado y no hay un punto de partida del cero. ¿Por qué? Porque aquí no es como que el cero sea nada. Es como que el cero sí tiene un valor y es significativo. Un ejemplo claro pues son las temperaturas, ¿no? Si nosotros estamos a 0 grados centígrados, si nos estamos muriendo de frío, ¿no? No es como que no haya nada de temperatura. Y en lo que respecta a que tenemos, no sé, tantas temperaturas son el doble de la otra, ahí sí aplica. ¿Por qué? Porque sus datos entre uno y el otro sí tienen un significado. Por parte del nivel de medición de razón, es similar al de intervalo, pero tiene la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida del cero. En el otro ejemplo estábamos viendo que si era un cero, ahí estaba muy frío, en el caso de los grados centígrados. Pero al contrario de esto y usando también la temperatura, tenemos en la escala de Kelvin que este sí tiene un cero absoluto, que equivaldría aproximadamente a menos 273 grados centígrados. Aquí pues la diferencia es que el cero sí es nada y en la otra el cero pues no es precisamente la ausencia de algún dato. A manera de repaso, tenemos los niveles de medición, ¿no? El de razón, pues hay un punto de partida del cero natural y sus razones tienen significado, pues un ejemplo son las distancias. En el nivel de medición de intervalo las diferencias tienen un significado, pero no hay un punto de partida de cero natural y las razones no tienen significado, como lo veíamos que en 0 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius, pues no significa que estamos a 0 grados, no significa
que no hay ningún valor, que no hay temperatura. En lo que es el nivel de medición ordinal, las categorías están ordenadas, pero no hay diferencias o estas pues carecen de significado. En el nominal pues son solo categorías, los datos no pueden acomodarse en un esquema de orden. Ejemplo pues son para los datos categóricos, como las etiquetas que estábamos mencionando. Aquí nos menciona, ejemplo, el color de los ojos y vimos el ejemplo anterior de los nombres de la familia. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos analizando gráficas, ya que muchas veces no puede que sea intencionalmente todas las ocasiones, ¿no? Pero sí puede llegar a ser confuso hacer unas gráficas que se presentan de alguna manera visual y en realidad estamos engañando a personas que no tienen un conocimiento más avanzado en estadística. Ejemplo, aquí en este gráfico que dice consumo diario de petróleo en millones de barriles. Dice que Estados Unidos consumió 20 millones de barriles y Japón 5.4. Obviamente está súper desproporcionada. No vemos aquí, pareciera que Estados Unidos está consumiendo fácil más de 10 veces, no sé. Otra cosa que nos puede afectar son muestras erróneas. Algunas muestras pues se recabaron de manera muy rápida, no fue completamente al azar, estuvo favorecida o fue de respuesta voluntaria, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede pasar aquí? Pues que nuestra gráfica salga sesgada, o sea, no sea representativa a la población de la que se obtuvo dicha muestra. Más adelante vamos a ver un poquito más de lo que es muestras de respuesta voluntaria, que son pues lo que nos pueden afectar. Para nuestro pensamiento crítico tenemos que considerar porcentajes. Recordar que el 100% es el total, no nada de 120, nada de 200%, no. Tiene que ser el 100%. En estadística no podemos tomarnos nada mayor al 100% en serio. Falta de respuesta. A veces estamos haciendo nuestras encuestas y pues la gente o los sujetos que estamos estudiando pues se rehúsan a contestar, ¿no? Entonces ahí puede que ya no sea del todo representativa nuestra muestra. Datos faltantes. En ocasiones los resultados se ven afectados por datos faltantes. Puede que falten datos muestrales por azar. Entonces ahí es donde también podemos tener una falla en nuestro muestreo. En los estudios para el propio beneficio. A veces se hacen estudios, ya sean encuestas, ya sea diferentes motivos los que tengan las personas que hacen ese estudio y hacen ya sea patrocinios o algún interés propio que ellos tengan sobre este estudio y pues puede que ahí también afecte lo que es nuestra investigación. Y distorsiones deliberadas, como estábamos viendo ahí con las gráficas, puede aplicar también a lo que es el muestreo. Correlación y casualidad es otra forma de malinterpretar los datos estadísticos. ¿Qué podemos decir? Podemos decir, ay, es que está haciendo pues calor y siempre que hace calor, ese señor siempre trae mucho dinero. Entonces no están viendo ahí que están poniendo que el calor es la causa de que el señor tenga dinero y no, es una casualidad, ¿no? Pero lo que no están viendo es que el señor pues vende sus helados, a la gente le da calor, los compra y obviamente pues le va a dar mucho a ganar. Lo que es la venta de helados con él ganando dinero es una correlación, pero el hecho de que haga calor y de la venta de helados y el dinero no es como que algo que esté relacionado directamente, ¿no? No es como que actúe sobre de ello, ¿no? Tenemos el calor que actúa sobre ambas, sí, pero no están correlacionados. Cuando reúnan los datos muestrales para el estudio, el método que ustedes elijan para seleccionar a los sujetos a estudiar, su muestra, etcétera,
también puede afectar. Entonces es importante saber qué tipo de muestreo es el que a ustedes les va a servir mejor. Aquí tenemos una recomendación que nos dice: al seleccionar una muestra aleatoria de ciertas mediciones de una población infinita, si el muestreo se lleva a cabo de manera que todas las muestras posibles de tamaño y tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas, el muestreo sería aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que si es un muestreo al azar, cualquiera puede quedar seleccionado. Entonces sería muestreo aleatorio. Los dos tipos de muestreo que sería para seleccionar las muestras de nuestra población, hay aleatorio o de juicio. En el de probabilidad, todos los elementos tienen la misma oportunidad de ser elegidos, y en el de juicio se basan en la experiencia de alguien de la población. Lo que estábamos hablando anteriormente sobre las muestras de respuesta voluntaria, bueno, tenemos ejemplos como encuestas por internet, donde si tú no la quieres contestar, no la contestas. Tenemos encuestas por correo, ya casi no se usan. Generalmente va algún encuestador ahí a tu casa y te entrevista, pero si tú no le quieres contestar, pues no te obligan, ¿no? Y encuestas telefónicas que pueden llamarte, no sé, de Telcel, para preguntarte si te quieres cambiar, etcétera. Entonces ahí también puede ser una encuesta de respuesta voluntaria, porque simplemente tú les dices que no te interesa y ya. Bueno, desde este punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no podemos usarla para hacer afirmaciones, porque estaríamos tomando solamente una parte de la población que no es representativa. Hay muestreo sistemático, por ejemplo, vamos a elegir a cada tercer persona que pase y la vamos a preguntar. Entonces ese sería el muestreo sistemático. También está el muestreo de conveniencia. Se utilizan resultados que sean fáciles de obtener. Aquí pues tenemos el ejemplo, ¿no? De que la persona está preguntándole: oye, ¿crees en la pena de muerte? Y ya, ahí ya tiene un encuestado. Entonces ese es el muestreo de conveniencia. El muestreo estratificado ya es un poquito más laborioso. Se subdivide a la población en al menos dos subgrupos o estratos, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características, ya sea género, la categoría, la edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo. Entonces sería un poquito más general, no sería aleatorio porque estaríamos haciéndolo a base de nuestro juicio, pero sería un poquito más representativo, dado que estamos tratando de abarcar todas las características. También está el muestreo por conglomerados. Primero dividimos el área de población en secciones o conglomerados, luego elegimos al azar algunos de ellos y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Es parecido al estratificado, sin embargo no es en base a características, sino se están basando un poquito más en el azar. Lo que son experimentos, pues obviamente vamos a tener que observar, ¿no? Hay distintas maneras de observar a la población. Tenemos la observación directa, que nos dice Ernesto Rivas González. La investigación directa es aquella en la que el investigador observa directamente los casos o individuos en los cuales se produce el fenómeno. Entrando en contacto con ellos, sus resultados se consideran en datos estadísticos originales, por eso se llama también investigación primaria. Es una observación que nosotros mismos estamos haciendo, entonces nosotros tenemos la certeza de que va a estar bien. La observación indirecta es donde la persona que investiga se basa en datos que ya hizo alguien antes. Por ejemplo, si quieren ver la tendencia de una granja en sus últimos 5 años, pues se va a darle seguimiento a las observaciones que tiene la oficina administrativa de la granja o algún dueño anterior, que le pueda dar información de cómo estuvo la producción en esos 5 años. Está la observación periódica. Es la que se lleva a cabo a partir de ciertos periodos de tiempo constantes. Por ejemplo, si están en las oficinas de control de estudios de una escuela, revisan cuánto la inscripción de los estudiantes por semestre.
O sea, si van a estarse inscribiendo cada 6 meses se va a estar haciendo esa investigación, es de manera periódica. Está la observación continua, como su nombre pues nos dice, es permanente. Por ejemplo, la contabilidad comercial llevada en cuanto a compras, cuentas y otras operaciones que se van registrando, ¿no? También está la observación circunstancial, a veces es la que se hace, pues a veces, ¿no? Por ejemplo, el número de aulas utilizadas o no utilizadas en la escuela. Eso no lo vamos a hacer siempre, sino cada cierto tiempo, no sé, cada que sea necesario. Tenemos la observación exhaustiva, es la que se efectúa sobre todos los elementos de la población. Entonces, dado que es bastantito, pues es exhaustiva. Tenemos la observación parcial, dado que pues las poblaciones son muy grandes, todos los elementos, pues revisar todos, observarlos a todos, puede ser una tarea bastante grande, ¿no? Entonces es a observar solo una parte de esa población, sería la observación parcial. La observación mixta nos dice que se combina la observación exhaustiva con la observación parcial. Se lleva a cabo de tal manera que los caracteres se consideran básicos o se observan exhaustivamente y otros pueden ser mediante una muestra. O bien cuando la población es muy grande, pues parte de ella se observa parcialmente. Pues mixta sería una combinación de la exhaustiva y la parcial, pero ya dependería del criterio del investigador. A los tipos de estudios puede ser estudio transversal. Los datos se observan, se miden solo en un momento, vaya, el presente, ¿no? El estudio retrospectivo o control de caso, este toma en cuenta datos del pasado. Y el estudio prospectivo nos toma datos que se toman de grupos que comparten factores comunes y están ubicados en el futuro. Entonces, transversal, presente, retrospectivo, pasado y prospectivo, futuro. El diseño de experimentos, pues tenemos un diseño experimental completamente aleatorizado, que los sujetos son asignados a distintos grupos de tratamiento mediante un proceso de selección aleatoria, ¿no? Completamente al azar. Y el diseño de bloques aleatorizados es un bloque es un conjunto de sujetos que son similares, pero los bloques son diferentes en aspectos que pueden afectar el resultado del experimento. Tenemos aquí de un lado los conglomerados y del otro lado completamente al azar. Existe el diseño rigurosamente controlado. Los sujetos se asignan cuidadosamente a los diferentes grupos de tratamiento, de manera que quienes reciban cada tratamiento sean similares en los aspectos que son relevantes para el experimento. Este tipo de experimento rigurosamente controlado es más recomendado para algún nuevo medicamento, algún nuevo químico que se requiera estudiar su reacción en diferentes secciones de la población, ya sea mujeres, ya sea niños, personas con diabetes o personas con hipertensión, etcétera, etcétera. También tenemos el diseño de datos pareados, que son básicamente comparar cómo reaccionan unos, cómo reaccionan otros. El mismo ejemplo que podemos ver arriba de algún medicamento, que cómo reaccionan, no sé, mujeres, cómo reaccionan hombres, cómo reaccionan en niños, cómo reaccionan a largo plazo, a corto plazo. El chiste es que se compare uno con otro. Las recomendaciones para realizar un buen diseño de experimentos, siempre se recomienda usarle la manera aleatoria para los sujetos en nuestros grupos. Utilizar siempre la réplica, o sea, no irnos con la finta de que, así me salió y ya, ahí me voy a amarrar. No, hay que repetirlo y ver si fue por la combinación de factores que nosotros estamos controlando o hubo algún factor externo. Podemos controlar los efectos de las variables utilizando técnicas como estudios ciegos, diseño experimental completamente aleatorizado. Y hay que utilizar una muestra de un tamaño bastante grande para distinguir la verdadera naturaleza de los efectos. Hay que obtener la muestra utilizando un método adecuado.
recomendándonos de nuevo la aleatoriedad. También, como en las gráficas que pueden ser engañosas, nosotros podemos tener errores en nuestro muestreo al momento de hacer el diseño de experimentos. No importa que también lo planeemos, no importa que tantas ganas le echemos, si nosotros cometemos un error en el muestreo, estamos fritos. Por ejemplo, si seleccionamos a 1000 adultos al azar y les preguntamos si se van a graduar del bachillerato y registramos el porcentaje de respuestas afirmativas y elegimos después otros 1000 adultos, posiblemente tengamos una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor preguntamos a personas que ya se graduaron, a personas que no están estudiando o algo así. El error que no es de muestreo puede pasar cuando los datos que se obtienen o registran lo hacemos de manera incorrecta. Por ejemplo, hacemos una muestra sesgada, pero se emplea un instrumento de medición defectuoso. Entonces ahí ya no fue culpa del muestreo, sino que nuestra manera de medirlo, ya sea con un vernier, ya sea con alguna báscula, estaba pues defectuoso. Ya para terminar, pues tenemos que ser bien cuidadosos. Hay que aplicar todos nuestros conceptos, todo el pensamiento estadístico y el pensamiento crítico que nosotros tengamos. Analizar bien nuestras gráficas, ser lo más claros posibles. Debemos evitar afirmar cosas que no estén justificadas y siempre tener la certeza en nuestro estudio. Ya una vez hecho todo eso, ya podemos hacer nosotros nuestras afirmaciones. Como referencias, pues aquí tenemos el libro de Mario Triola. También tenemos el diccionario de estadística que nos ayudó bastante con las definiciones. Es de la editorial Pirámide y algunos enlaces a los que se pueden meter. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.